Hola, de nuevo aquí con ustedes, Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Este, Buenas tardes, eh, doctor. Hola, Adrián, qué gusto. ¿Cómo va Oaxaca? ¿Todo bien? Estamos en Tamaulipas. Tú estás en Tamaulipas, es que hay otro Adrián de Oaxaca. Tamaulipas, muy bien, me encanta esto que estamos todos de diferentes lugares. Israel, hola. Lenin, Sergio Eduardo, Armando, Liliana, Abraham, ya lo había saludado, Mayra. Y y Hazael, que ya también lo veo aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con este interesante diplomado sobre justicia digital. Y hoy pues corresponde el tema hablar sobre la verdad es que está amplio el tema, pero igual está planteado para 4 horas. O sea, como dicen, el tiempo es relativo, ¿no? O sea, puede ser bastante, puede ser poco, ¿no? Depende cómo se mire el tema, ¿no? Porque el título completo es Control de o Principios Constitucionales y Convencionales acerca de la justicia digital. Bueno, ahí por ahí hay un error de sintaxis porque el título dice algo así como justicia y tecnología digital, ¿no? O sea, yo creo que era o justicia y tecnología o justicia digital y basta, ¿no? Como que tecnología digital ahí casi es un pleonasmo, una tautología. Pero bueno, básicamente es analizar estos principios y ver a la luz de ellos qué está impactando en la justicia digital. Pero por eso digo que el tiempo es relativo, porque hay muy poco, realmente hay muy poco sobre esto, ¿no? O sea, apenas está en ciernes la justicia digital. O sea, la justicia digital tiene, bueno, ahí quien dice, si nos referimos al Tribunal de Justicia Administrativa, que es quien más tiene, pues sí, ya tiene algunos años en ello, pero pues básicamente es una actividad un poco conocida en ese sector. Hace poco di clase ahí, me reuní ahí con la directora del centro de estudios y sacaron una publicación, ¿no? Pero donde se analizaba el tema, pero insisto, es como todavía apenas lo que se ha hecho, ¿no? No hay todavía como experiencias, todavía no se ha reunido información suficiente como para analizarla. Y por lo que hace a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, también la experiencia es muy poca, es muy corta, ¿no? O sea, realmente estos principios constitucionales se referirían a principios de índole o de otra índole relativos, por ejemplo, a la justicia abierta, ¿no? o cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia, y por ahí como que hay que irlos descendiendo. Por eso digo que es relativo el tiempo, porque es poco, es mucho tiempo a lo mejor para hablar de algo que en realidad está surgiendo, pero quizás si alguien dice, pero bueno, por ejemplo, hablar de prueba digital, pues es un montón, ¿no? Porque ya hay muchísimo escrito en otros países respecto a lo que se ha hecho, pero quizá no concretamente o no específicamente sobre el tema constitucional y convencional. De todas maneras, haremos que rinda el tiempo lo que sea necesario y plantearemos algunos de los temas que están en boga, ¿no? En esta doble sesión, es decir, esta tarde y la de hoy. Yo quiero arrancar un poco con el imaginario a propósito de este tema sobre la justicia digital, con una famosa escena de una película. Ahorita voy a explicar de qué es, nada más vamos a verla y ahorita, nada más como para tener pretexto, abrir boca, ¿no? Por aquellos que estén ahorita con el mal del puerco, empecemos con una escena de película y no se me duerman. Vamos ahí. I show 8 Howard marks in the district, sorting by race and age. Under license registration. See if I can capture that. I was thinking maybe I'd play hooky, stay home today. You're working too much tomorrow.
Can you grab that? Sound clear. I got 6 licenses. Where do you want them? Over here, please. Very slow. Got him in the Foxhole. 4421 Gainsborough. Send a DCPD blue and white. Set up a perimeter and tell them we're en route. Investigator from the feds here. Yeah, I don't need some twink from the Fed poking around right now. John, I wrote it down on your calendar. I left you a message at your house. Check in with the papers they had it forwarded. See if the neighbors knew where they went. Check all relations. Checking neighbors and relations. But John, Fletch, just get him some coffee. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me. I got coffee, thank you. Danny Whitman, twink from the Fed. Whoops, gum? Sorry, Danny, I'm gonna have to give you the full tour some other time. The Marxists moved a couple of weeks ago. Nobody knows where. Still searching for family and employer. Time horizon 12 minutes. all right, what he's doing now we call scrubbing the image, looking for clues as to where the murder's gonna happen. Original running bond brick pattern, streamline early Georgian details. Brick has been repointed. Look at this kid. And this one he's on the left side of the man in the suit. Yes? So? This one he's on the right. There you go, man. It's a park. Bueno, ¿alguien conoce esta célebre película? Dice Lenin, sí. Sentencia previa en español le pusieron, ¿no? Minority Report. Bueno, para quien no la haya visto esta película es del director Steven Spielberg, un consagrado, ¿no? de la ciencia ficción, que toma un relato de Philip K. Dick, que es para muchos quizá el autor más importante de ciencia ficción del siglo XX, y recrea esta historia, esta trama en la cual en un futuro distópico, se ha alcanzado un sistema de justicia digital en el cual los delitos, los crímenes se han reducido a cero, ¿no? Gracias a este sistema de justicia. En esta escena, nada más como dije yo de pretexto, para mostrar cómo se utiliza la interfaz, que es lo que ahí vemos, es decir, el modo en el que interactúa este personaje con la tecnología. Se han depositado en estas escenas un poco como las aspiraciones o expectativas que tenía una generación, pues sí, un poco antes de la nuestra, respecto de la tecnología y la justicia, ¿no? Y claro, esto es lo interesante, ¿no? Lo he dicho ya en otros espacios, pero la ciencia ficción muchas veces se anticipa. O sea, como ustedes saben, y es de todos conocido, muchas de las áreas del conocimiento han abrevado de la ciencia ficción. Julio Verne era fuente para muchos estudiosos y estudiosas respecto de lo que ahora ya incluso tenemos, ¿no? Incluidos los viajes al espacio, ¿no? Entonces, muchas veces estas narrativas anticipan, ese es el tema, anticipan. Y en este caso, pues anticipa lo que supuestamente tendría que ser la justicia digital, ¿no? O sea, lo que se consideraría la justicia digital. Algunos datos sobre la película, sobre la obra de K. Dick y sobre esta expectativa de justicia digital. Bueno, lo que te dicen ahí un poco es que hay como una especie de aspiración a un control, pues sí, aquí podemos decir, absoluto de los datos, ¿no? O sea, aquí hay un tema que tiene que ver, por eso decía, explorar como de manera
intuitiva estas cuestiones, que tiene que ver con lo que se llama Big Data, ¿no? O sea, es decir, con el uso y disposición de los datos personales. Entonces, como ven aquí, pues hay una gran base de datos de la cual esta persona va seleccionando una serie de imágenes que a la postre le van a servir de prueba. Ya en esta escena no se mira, pero en una escena posterior, después de que ha armado una especie de historia, o sea, ya que tiene más o menos como establecido cuál va a ser la ruta narrativa, convoca a un tribunal colegiado. O sea, literalmente les llama por teléfono y aparece una videoconferencia, y en esa videoconferencia aparecen tres personas. Incluso el director se cuida de que una de ellas sea mujer, ¿no? Entonces hay una jueza, hay 2 jueces y está este hombre, este personaje que hace Tom Cruise, que sería una especie como de fiscal, ¿no? Entonces este fiscal les presenta la historia, les presenta las pruebas y estos jueces autorizan o dan una sentencia. Por eso se llama sentencia previa, porque lo que van a detener es algo que todavía no se ha dado, ¿no? O sea, son delitos que están por suceder. Claro, en la ficción la idea es que además hay un elemento un poco como metafísico, porque se requiere de unos precox, que son unas personas que tienen como una cognición más avanzada y pueden tener miradas hacia el futuro, lo que permite adelantarse a estos crímenes, ¿no? Esa ya es otra parte, digamos, que tiene que ver, bueno, pues eso, con la literatura. Pero yo me quiero quedar con esta parte en donde se muestran, vamos a decirlo así, temores, miedos y expectativas que tenemos respecto a la justicia digital. ¿Por qué? Porque en la misma historia y en nuestra realidad, en nuestra contemporaneidad, creemos que es necesario tener acceso a todos esos datos, pero también consideramos que es peligroso, ¿sí? O sea, que es peligroso que unas cuantas personas puedan tener acceso a esas grandes reservas de datos, a esos grandes archivos, ¿no? Y en la película, de hecho, esto sucede, porque parece que eso genera, al menos en la trama, en el plot, genera que las personas que realmente se porten mal puedan manipular el sistema para no ser detectadas, y por otro lado dirigirlo hacia los que pues serían sus enemigos o sus detractores o las personas que no les son afines, ¿no? Entonces, en los medios públicos, porque de hecho pues, en la película se ven muchos momentos en los que se está publicitando, promocionando, haciendo propaganda de este sistema. Se insiste que pues es un sistema infalible, que tiene 0 errores, tal, pero detrás nosotros vemos que en realidad hay muchísimos errores, pero se están escondiendo constantemente, ¿no? Entonces, quizá uno de los grandes temores es que la tecnología termine por simplemente trasladar todas las deficiencias que hoy existen a un mundo digital, pero que al final de cuentas serán quien opere estos sistemas, quienes tendrán que ser responsables de su uso y operación adecuada. Es decir, que no nos libramos de todos modos, por muy inteligencia artificial que sea y por muy sofisticado que sea el sistema, de que haya un factor de incidencia, un factor de manipulación y que esto pueda ser utilizado de mala manera, ¿no? Ahora, alguien podría decir, la desconfianza natural del ser humano, ¿no? Hacia pues, digamos, todo lo que no sea propiamente nuestro, ¿no? O sea, hacia un tercero, hacia las instituciones, hacia el Estado, ¿no? O incluso alguien podría decir, es la parte de la maldad del hombre que siempre termina, o del ser humano, que termina utilizando cualquier sistema para su beneficio, ¿no? Pero volvemos al tema, o sea, al final de cuentas sí se va a requerir de alguna forma de una infraestructura que no necesariamente sea jurídica para tratar de evitar pues ese tipo de manipulaciones. O dicho de otro modo, o sea, tú puedes tener todos los candados que quieras, ¿no? Las encriptaciones y eso, que sean necesarias, pero al final de cuentas sí se tiene que tener como una mancuerna muy concreta respecto de el acceso a esas tecnologías,
el uso de esas tecnologías y la rendición de cuentas respecto de esas tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí, si se fijan, ustedes ya vamos mapeando el tema. O sea, a partir de esta ficción, podemos ir mapeando qué es lo que dónde estamos parados, qué es lo que tenemos y qué es lo que está por venir y qué es lo que en lo que tendríamos que poner atención, ¿sí? Más o menos, ya, a partir de esta trama. En primer lugar, bueno, pues está todo este asunto que nosotros hemos asignado a lo que llamamos acceso a la información. O sea, es esta parte de o sea, el diplomado que ustedes están estudiando es uno de los más multidisciplinarios que tiene la Escuela Judicial Electoral, porque requiere de ciertos saberes para poder articular lo que está detrás. Piensen ustedes que en principio tendríamos que tener unas nociones mínimas sobre programación, por ejemplo, ¿no? O sea, para que no nos tomen el pelo, ¿no? Simplemente, ¿no? Así, mira, aquí va, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, que ya sucede, ¿no? Subo un archivo, ¿a dónde se sube? ¿A dónde llega ese archivo? ¿Dónde se resguarda? ¿Cuál es o sea, hay toda una ruta. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, de que algún justiciable, alguna persona usuaria del sistema diga, yo subí el archivo y lo subí en tiempo, o sea, haya una forma de demostrar que no lo subió, que sí lo subió, o que hubo un error de alguien más al procesar esa base de datos, ¿no? Entonces, esto es, pues, tener estos conocimientos mínimos de programación, pues tiene que ver, no sé si a ustedes les tocó a mí sí me tocó en la preparatoria tener una clase de introducción a estos temas y todo se hacía a través de flujogramas. No sé si se acuerdan, pero bueno. Entonces, los flujogramas básicamente te van dando lo que se llama la codificación, ¿no? O sea, te van diciendo cuáles son los procesos o los pasos en donde la información se origina y cuál es el procesamiento de esa información hasta llegar a un punto, ¿no? Entonces, en mis tiempos, pero creo que ahora mis hijos también, pero yo en mis tiempos era en la prepa, ¿no? Mis hijos ya desde la primaria he visto que les dan nociones de programación, pues les enseñan a hacer un robot, ¿no? Entonces, con una serie de fórmulas que se van engarzando, que se van uniendo de una manera, si tú las pones dentro de un espacio digital, tú terminas teniendo el resultado que esas fórmulas van generando, ¿no? Alguien podría decir que de alguna forma hay un ser humano siempre detrás de todo esto, ¿no? Ese era el principio, ¿no? O sea, siempre en programación siempre hay un programador, o sea, siempre hay quien dice cómo deben ser las cosas, pero obviamente aquí avanzamos sobre temas que pueden ser más complicados y que están un poco como también en el imaginario colectivo respecto de todos estos tópicos, ¿no? Y que es el asunto de la inteligencia artificial. Algunos de estos programas tienen la capacidad de aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces, estos programas de alguna manera se autocorrigen. Entonces, esto es lo que llamamos los algoritmos. El algoritmo lo que hace es ensayar muchas veces o millonésimas de veces las mismas rutas, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, van ensayando rutas, van mapeando muchas rutas, pero lo van haciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como lo van haciendo tan rápidamente, en algún momento van cancelando las rutas que no son correctas y se van quedando con las que sí son correctas, ¿sí? Entonces, este ensayo que nosotros nos tardaría mucho tiempo, a un algoritmo lo puede hacer en segundos. No sé si ustedes vieron la película Her con ella, ¿no? Lenin, sí. Veo que Lenin es un cinéfilo. Todo lo que dice, sí. Y bueno, en esta, con Joaquin Phoenix, ¿no? Phoenix se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Que él cree que es única, ¿no? O sea, él cree que
y la inteligencia empieza a recabar datos de él, lo que llamamos perfilamiento, ¿no? O sea, empieza a generar un perfil tan acabado de él que él termina pensando, pues eso, que esa tecnología lo conoce mejor que él a sí mismo. Y entonces termina un poco como eso, enamorándose de esta tecnología. Pero pues la historia, digamos, detona cuando él se da cuenta que esta tecnología está le está siendo infiel con millones de usuarios más, ¿no? Porque justo el algoritmo aprendió y le dijo que en el momento en que se conectó a Internet, pues tuvo acceso a muchas más bases de datos y esas bases de datos le hizo cotejar la información que tenía de esta sola persona. Entonces, nuestra experiencia es limitada, vamos a decir, y la de la inteligencia artificial no. La de la inteligencia artificial se expande necesariamente, ¿no? O sea, es decir, por eso digo yo que la inteligencia artificial llega a conocernos mejor que a nosotros, ¿no? Que a nosotros mismos, porque puede hipotizar sobre lo que nosotros haríamos, porque ha ensayado con nuestras decisiones. Entonces, ensaya y va conectando con cientos de decisiones más o miles o millones de personas que en nuestra misma situación hacen cosas parecidas. No sé si me explico. Entonces, todo eso que es exponencial, eso le ayuda al algoritmo a perfilarnos, pero también a segmentarnos, o sea, a ponernos dentro de grupos específicos de consumidores. Esto es lo que llamamos mercados futuros. Entonces, básicamente estamos hablando, y volvemos al tema de Philip K. Dick, de predicción. La tecnología predice. Claro, eso suena a ciencia ficción, pero no, es una realidad. La tecnología predice. O sea, y cada vez con mucha mayor exactitud. O sea, puede pensar qué vas a hacer en este minuto o en este momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene tus datos biométricos, porque tiene tus datos de tus horarios, porque tiene acceso a tu agenda, porque tiene, o sea, un sinfín de cuestiones que en este procesamiento termina formulando predicciones que pueden ser sumamente acertadas, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque dentro del imaginario colectivo este es uno de nuestros más grandes temores, ¿no? Al final de cuentas, no solo es que van a operar, o sea, nos van a robar la identidad y van a operar por nosotros, ¿no? Sino que incluso nos pueden llegar a condicionar en cómo operar, porque la tecnología actualmente también no solo aprende de nosotros, sino aprende a decirnos cómo hacer las cosas. A ver si es que esto es esto es condicionamiento. O sea, las neurociencias lo que han avanzado es que esta adicción a lo digital lo que hace es que entonces te va condicionando en tu corteza cerebral el modo en el que mueves el dedo para dar like, el modo en el que compartes, en el modo en el que miras, todo eso se mide. Si tú te quedas en un anuncio 3, 4, 5 segundos, 10 segundos, todo eso se mide. Se va a una gran base de datos, pum, 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 se procesa y se regresa. Entonces dice, mándale este banner, mándale este letrero, haz eso, tal. Y entonces, al final terminamos haciendo lo que la tecnología quiere. Pero vuelvo a mi punto de partida, ¿no? Vuelvo a lo que inicialmente dije. Detrás de esto siempre hay un programador. O sea, detrás hay alguien que quiere tus datos. Hay alguien que va a utilizar tus datos para venderlos, ¿no? Esto los tecnólogos lo representan bajo un lema muy interesante, ¿no? Es, si es gratis, entonces la mercancía eres tú. Entonces dice, guay, grandioso, ¿no? Twitter, Facebook, TikTok, no me cobra nada. Es más, a veces hasta me pagan. No, es que tú no te das cuenta, o sea, que tú eres lo que están vendiendo. O sea, lo que están vendiendo son los datos que estás generando. Entonces, y esos son carísimos porque, pues eso, insisto, supone consumo. Supone consumo y en el ámbito de lo político electoral supone electores, ¿no? Supone ciudadanas y ciudadanos que van a aprobar programas, supone consensos, ¿no? Se supone muchas cosas, ¿no? Es decir, pues mire, tengo
millones de personas que están aceptando esta política, ¿no? Por determinada plataforma o determinada vía, ¿no? Bueno, ese es el temor que esta generación tiene respecto de, pues, de todos estos temas, ¿no? Tecnológicos, ¿no? O sea, el Skynet, ¿no? Que alguna vez la tecnología asuma el control de todo, ¿no? Eso es como el temor más grande y entonces se vuelque contra nosotros, ¿no? Porque entiende, digo, es Odisea 2001 de Kubrick, ¿no? Es incluso Wall-E de Disney, ¿no? O sea, la tecnología de alguna forma entiende que el problema somos nosotros. Y entonces nos empieza a tratar de un modo, ¿no? Tratando incluso de salvar al mundo, ¿no? Porque nosotros somos el problema, ¿no? No solo eso, la tecnología también aprende de nuestros sesgos cognitivos, ¿no? O sea, la tecnología se vuelve racista, la tecnología se vuelve clasista, porque somos nosotros la que la programamos. Y entonces, al sumar toda la gran cantidad de datos, pues, digamos, y viendo que la gran cantidad digo, esto es curioso, pero, o no curioso, pues hasta malo, ¿no? Porque, digamos, esa gran cantidad de datos casi siempre son negativos. O sea, si se nos evalúa como género, qué curioso, ¿verdad? Pero actuamos más malo, o sea, más abusivamente que solidariamente. Entonces la tecnología aprende eso y dice, bueno, pues eso es lo correcto, porque así los seres humanos se comportan, ¿no? Engañan, mienten, tergiversan, esconden, ¿no? Bueno, ¿puede todo esto tener algún impacto en la justicia digital? No sé, esa sería la pregunta del millón, siendo las 5:32 de la tarde. ¿Ustedes qué opinan? O sea, es que miren, yo siento que hay dos cosas. Una, que pensamos la brecha digital. O sea, estamos muy lejos de eso. Esto es ciencia ficción. Y siento que a veces somos un poco ingenuos respecto de eso, ¿no? Pero al final del día hay una plataforma detrás de todo este ejercicio de justicia digital. Hay un proveedor, hay unas bases de datos, hay un lugar a donde va la información. Y claro, siento que nosotros jugamos a la tecnología, o sea, todavía estamos como, ay, qué curioso, un juicio en línea, ¿no? Jugamos un poco y, pero está la FIREL, está este candado, ¿no? Y yo creo que poco a poco vamos a empezar a aceptar otro tipo de candados, ¿no? O sea, estamos así que, por ejemplo, la justicia digital nos pida reconocimiento facial, ¿no? Porque ya lo hacen algunas plataformas de banco, ¿no? También yo creo que porque, bueno, es un sector todavía en ciernes, pero creo que también que empiece a haber algunos delitos digitales, ¿no? O sea, como el robo de identidad, ¿no? Todavía porque, bueno, ¿quién va a querer suplantar a alguien en un medio de impugnación electoral? Todavía quizá no, pero ya más adelante, quizá en un proceso más grande, donde están comprometidos quizá intereses de mayor volumen, pues eso puede llegar a suceder. Yo quizá más bien la pregunta que quería hacer en esta tarde, justo en este momento, es ¿por qué ustedes decidieron estudiar un diplomado como este? O sea, de alguna forma, para empezar a hablar de estos principios, o sea, ustedes, ¿qué preveían? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que incluso les preocupa? O sea, yo entiendo que aquí más o menos estamos personas que este tema nos interesa y que avisoramos algo, que intuimos que hay algo que hay que hacer, ¿no? O sea, es decir, que quizás hasta nos estamos adelantando, porque hay mucha gente que diría que dejémoslo correr y venimos en 10 años y ya lo evaluamos, ¿no? Pero, ¿en qué sentido podemos anticiparnos, ¿no? Y cómo empezar entonces a conectar todos estos principios que constitucionalmente ya existen, aunque no existen necesariamente ligados a la justicia digital. Pero ya yo mencioné uso de datos personales, ¿no?
acceso a la información, justicia abierta, que tiene que ver con todo lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho a propósito de justicia, de acceso a la justicia pleno, ¿no? O sea, ¿qué me pueden decir? O sea, ¿cuáles son las razones de que estén ustedes en este diplomado? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que ven de todo esto que he mencionado en este inicio? Alguien que nos regale un comentario. Lenin, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Ahí. Perfecto. Bueno, yo lo que veo es un movimiento hacia más que al juicio digital electoral como tal, sino es como una apertura más al juicio electoral, ¿no? Es decir, cuando uno mete un medio de impugnación en algún tribunal local, digamos que todo el discernimiento de los jueces se hace en privado. Muy pocas veces se tiene acceso a todo lo que ellos van generando o lo que van haciendo, las decisiones que van tomando, ya hasta que vemos los proyectos en el pleno, etcétera. Y eso antes de la pandemia ni siquiera sucedía. O sea, ya lo sabíamos a través de los estrados. Fue a partir de la pandemia en que en medios como YouTube, Facebook, se empezó a transmitir la sesión en la que se votaban las resoluciones. Yo, a mi parecer, creo que más que un juicio digital de este lado en la parte electoral, sí más a la justicia abierta por medios digitales. Es decir, que ya haya este establecimiento cada vez más de acercamiento con los magistrados en los tribunales locales, en todo esto, por medios digitales, para que no existan estos problemas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Hidalgo, de un municipio que se llama Ixmiquilpan, y en este municipio pues hay muy pocos, se meten pocos recursos ante los tribunales porque la gente no los conoce, porque cuando se meten no hay seguimiento, porque no pueden darle seguimiento. Y esta parte es lo que a mí me interesa de la justicia digital, ¿no? De que se tenga la apertura, de que ya, por ejemplo, problemas de representación en comunidades indígenas ya se puedan seguir más de cerca, ya se pueda aperturar a esto. Entonces, eso es lo que yo avisoro, ¿no? Que poco a poco haya más apertura en este sentido, ¿no? Más allá del juicio, más allá de lo que usted mencionaba sobre la tecnología, pues a la apertura, ¿no? A que por lo menos podamos ver cómo en los tribunales se van deshilando los juicios, ¿no? Gracias. Entonces estamos en la misma sintonía, Lenin, sí, porque yo creo que efectivamente, o sea, la tecnología ya está ahí, ¿no? Y ahorita voy a mencionar un tema que a mí me preocupa bastante. Ya lo he dicho muchas veces, pero a partir de ahí podemos reflexionar. Armando, a tus órdenes. Claro que sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Visualizo que con este diplomado se da una apertura todavía más para lo que el tribunal está siendo, si no punta de lanza, uno de los principales impulsores de impartir justicia por este medio. Entonces, los interesados en la materia electoral debemos de estar pendientes, debemos de ser estudiosos de las nuevas tendencias. Esto ya es una realidad. Para el próximo proceso electoral, considero que va a tener todavía mucho más auge y que gran parte de los medios de impugnación se van a resolver por esta vía. Economiza recursos, disminuye distancias, acorta tiempos, etcétera. Entonces, mi interés principal es estar actualizado, sobre todo en este tipo de juicios o impartición de justicia en línea. Es cuanto. Gracias. Sí, excelente, Armando. Entonces, sí, creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Es así, ¿no? Yo quizá empecé con esta visión un poco pesimista, ¿no? De la tecnología. Justo ustedes lo ponen en el contexto de... Yo por hacer como un ejercicio dialéctico, ¿no? Ustedes lo ponen en un contexto, digamos,
de más optimismo y que me parece que en el justo medio es donde nos vamos a encontrar, o sea, donde nos vamos a tener que situar, porque efectivamente la tecnología acerca, la tecnología conecta, la tecnología permite acceso a información, la tecnología permite evitar traslados, costos, ¿no? Ahorrar tiempo. Efectivamente, gracias, Armando. Israel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, en efecto, a mí este diplomado me llamó la atención por varias razones. Una de ellas porque justamente en el área donde actualmente laboro, que justamente voy llegando, se relaciona mucho con todo esto, con todos estos procesos nuevos para mí hasta cierto punto, porque pues normalmente no pasamos como profesionistas o como ciudadanos en general, pues de mandar correos electrónicos, de utilizar las nuevas plataformas, pero ya estamos hablando ahora de juicios en línea, ¿no? Ya estamos hablando de que toda esta tecnología, pues lo que busca es facilitarnos justamente Lo perdimos, ¿verdad? Bueno, la tecnología. Nos traicionó. Bueno, esperemos ahorita que regrese. Seguro. Pasa seguido, ¿no? Sabe que a veces justo se cae la señal o algún corte, ¿no? De energía y eso, pues eso genera estas imposibilidades luego de la comunicación a través de la videollamada. Bueno, entonces yo quería decir, dije antes, bueno, cuando terminen las intervenciones voy a decir una cosa. También creo que el tema está en que la tecnología también es mira, finalmente es una herramienta, ese es el tema, ¿no? Es una herramienta que se puede utilizar para cosas buenas, para cosas malas, ¿no? Y la tecnología, entonces, por eso decía yo que tiene que tener, mira, ya está Israel ahí, tiene que tener un grado de seguimiento, ¿no? De rendición de cuentas, que es creo que lo que está faltando. Quién es el proveedor, cómo se está haciendo, cuántos usuarios tuviste, cómo lo hiciste, cuál es la información que diste, todo eso, o sea, esa rendición de cuentas es más importante. Israel, te escuchamos. Una disculpa, perdón. Y comentaba que pues buscamos que se nos facilite la vida en general, ¿no? Como ciudadanos, como trabajadores incluso. Y la verdad es que al inscribirme a este curso, sí he estado descubriendo cosas que a lo mejor no había yo visualizado, que el tema va más allá de simplemente mandar documentación vía electrónica, va más allá de eso, hay otras aristas que no hemos revisado y que pues son motivo de preocupación, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que hoy en día la gente que propiamente no es abogada, por ejemplo, hablamos de gente que son informáticos, que estudiaron temas de este tipo que tienen que ver con la computación y las redes y las ingenierías, pues ya están más relacionadas con estos asuntos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, aquí en el área, y aquí en el área muchos de ellos no son abogados y sin embargo tienen un manejo muy excelente de toda la documentación que ingresa y saben incluso o tienen alguna noción de lo que te está hablando, ¿no? De qué temas está llegando. O sea, de repente me sorprende porque pues normalmente piensas en alguien que estudió una ingeniería en sistemas o algún un tema de estos y pues no tienen es más, ni les gustan los temas de derecho, ¿no? Y al revés nosotros, igual también nos enfocamos en la parte del derecho, pero en la parte esta de las tecnologías como que no lo tomamos en cuenta. Entonces es una nueva forma, incluso yo creo que con este avance de la tecnología va a requerir que incluso nosotros o las nuevas generaciones que ya vienen así, pues también tengan esa formación académica, no solamente limitada a la parte del derecho, sino ver otros aspectos, ¿no? Conforme vaya evolucionando, evidentemente, la sociedad y la misma tecnología, pues vamos a tener que ver de esta forma. A mí, por ejemplo, se me hace increíble cómo
por el 2007 más o menos, me tocó fundar una escuela pública entre la UNAM y la universidad a distancia, y era como algo muy novedoso el hecho de que existiera en el Estado de México una escuela de educación a distancia. Era así como que lo máximo, ¿no? Creo que la única que había era en Hidalgo, por algunos temas, y se funda esta escuela, universidad, obviamente, aquí en el Estado de México, y entonces era como que lo más moderno, ¿no? Pues voy a estudiar en línea, a la gente le prestabas una computadora porque tenía salas, era una escuela virtual, literal, ¿no? Teníamos una sala de videoconferencias muy grande y nos enlazábamos vía satélite, y bueno, el tema es que, digo, del 2007 para acá, cuántos años han transcurrido, y bueno, ahora estamos sentados frente a un teléfono y podemos tomar clases, podemos tomar maestrías, y es impresionante pues cómo cómo es arrollador este desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, nos va llevando a puntos que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos el día de mañana, ¿no? Y lo mismo ocurre con todos estos procesos de la justicia en línea que pues busca que se nos facilite la vida, busca que todo lo podamos hacer más, de una manera más sencilla, más ágil, evidentemente respetando los derechos, respetando a las partes, y básicamente eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, por eso a mí me pareció muy importante, y le repito, porque estoy en un área que justamente vemos todo eso, ¿no? Todo el tiempo es estar trabajando con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el Consejo de la Judicatura Federal, con Suprema Corte. Entonces, estamos todo el tiempo en ese trabajo, con todos los problemas que eso también implica, porque también hay ocasiones en las que el sistema nos deja tirados, como decimos, siempre atrás de algo, de un programa, de una situación así, hay seres humanos. Entonces, que están ahí trabajando para que eso funcione, ¿no? Y si un día no funciona algo, pues sí nos meten aprietos, porque nos ha tocado que hay ocasiones en las que estamos a punto de que nos dé la medianoche porque el sistema se cayó o algo no funcionó, y entonces estamos ahí con el alma en un hilo porque el término se nos vence, ¿no? O sea, problemas que la misma tecnología nos va presentando, ¿no? Gracias. Sí, no, excelente, excelente, porque veo que entonces ustedes han hecho un ejercicio muy interesante de descubrir áreas de oportunidad a partir de este diplomado, ¿no? Y han hecho adecuadamente. Tú, como dices, tú de hecho lo desarrollas en tu cotidianidad, y eso pues te permite tener más elementos empíricos para conectar cosas, pero ciertamente, como en las tres participaciones detecto áreas de oportunidad que curiosamente uno cuando lo analiza superficialmente el tema no llega a detectar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de acceso a la información, o sea, no es solamente, como se decía, información que tenga que ver necesariamente con los juicios o concretamente con los juicios en línea, ¿no? Sino estamos hablando también, como ustedes dicen, se requiere estadística, se requiere acceso a los archivos judiciales, se requiere acceso a un cierto tipo de información para poder entablar un recurso, para poder interponer un medio de impugnación, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ser garantizado por el Estado, ¿no? O sea, es decir, en esta idea de justicia y tecnología, si bien a lo mejor no vamos a encontrar principios tan precisos, tan detallados, sí los encontramos, digamos, de manera indirecta o tangencial, porque pues el Estado tiene que garantizar este acceso a la justicia y tiene que garantizar también este acceso a la información, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo nos encontramos que muchos de los tribunales, y ya es una obligación, no tiene esa información judicial disponible, pues ya ese es un tema, ¿no? O sea, ese es un problema, y es incluso incumplimiento con una obligación constitucional y convencional, ¿no? En su momento se mencionó por la reglamentación conducente a acceso a la información que todos los tribunales tenían que tener las sentencias más destacadas y sobresalientes, pero al ver que nadie subía casi nada, entonces dijeron, no, ¿saben qué? Tienen que tener todo.
Entonces, la obligación hoy, al 2022, es que todos los órganos jurisdiccionales de México tengan toda la información disponible. ¿Cuánto hemos cumplido con eso? Creo que 20% o quizá menos, ¿no? Entonces, ahí es un tema tecnológico que tiene que ver con justicia digital, con justicia en línea, que no se está cumpliendo cabalmente y que tampoco hay una estrategia para hacer cumplir a los tribunales, ¿no? Ya déjense ustedes de que tengan, ¿cómo se dice? Una plataforma para interponer recursos. No tienen ni siquiera la información, ¿no? O sea, como un correo electrónico a dónde enviar o un lugar donde quejarse, ¿no? O dónde comunicarse con alguien, ¿no? Y esto, como también ustedes ya lo mencionaron, la pandemia fue una oportunidad para muchos de poder desarrollar ese trabajo, y otros, incluso me comentaban, están volviendo a las andadas, ¿no? Es decir, ya se acabó la pandemia, ahora ya, entonces nos quitamos de esa obligación de darle al justiciable, a la ciudadanía, estos servicios digitales, que son servicios digitales que son mínimos y que se deben de tener, ¿no? Es decir, estos sitios, estos portales web no pueden ser hechos de cualquier manera, tienen que ser hechos bajo la premisa que tienen que servir a cualquier persona. Lenin incluso mencionó, pues estamos hablando a veces de personas que tienen algún tipo de dificultad para acceder a la tecnología, pero yo siempre he dicho, pero es mejor que esté ahí a que no esté. ¿Por qué? A ver, una persona que vive en una comunidad indígena, es que no va a tener acceso. Sí, pero le es más fácil llegar a la siguiente cabecera municipal o al pueblo donde hay un internet que irse hasta donde está el órgano, ¿no? Entonces, es más fácil que ahí alguien le comunique, le abra la página y le diga, mire, ya no necesita ir hasta Jalapa o hasta Monterrey, aquí mismo puede usted informarse sobre lo que requiere, ¿no? Entonces, a veces la tecnología no es que tenga que ser con una plataforma súper sofisticada, sino simplemente con que sea accesible, ¿no? Dicen, los tecnólogos le llaman amigable. Hay páginas que son muy amigables. A mí me parece que la página, por ejemplo, las páginas en general del Poder Judicial Federal son sumamente deficientes para el nivel de tecnología que hoy tenemos, ¿no? O sea, la de la Corte y yo creo que también la del Tribunal Electoral. Y no entiendo por qué, o sea, porque tú entras a muchas otras páginas, otros sitios web, o sea, simplemente de hacer un cotejo, pues te das cuenta de que hoy es posible tener buenos menús, ¿no? Tenerlos a la vista, no estar como buscándole por dónde. Y esto es quizá mi tema, ¿no? O sea, yo lo iba a platicar con una anécdota, lo platiqué en el último foro que tuvimos a propósito de este tema de transparencia. Decía yo que cuando a mí me tocó estar en la Suprema Corte, cuando el ministro Cosío llegó, fíjese, ya llovió, ya hasta se fue. Y bueno, cuando llegó Cosío decía que le parecía inaudito que la información judicial tardara tanto tiempo, ¿no? O sea, decía, a ver, hay una sesión pública y todo el mundo, ya entonces había canal judicial, ahora Justicia TV, y se difundían las sesiones del Pleno, ¿no? Entonces decía, pues, ¿cómo es posible que todavía tengamos estenógrafas, ¿no? O sea, que estén ahí unas señoras, porque eran señoras, no sé si todavía así tecleando, ¿no? Y entonces estaban haciendo esa versión cuando todo el mundo está escuchando las decisiones a las que estamos llegando, ¿no? Y después esa información, decía José Ramón Cosío, se podría procesar de un modo, o sea, decir, debería de haber un software que va recogiendo todo eso y después, pues, básicamente terminada la sesión, esto es lo que se votó y estas son las conclusiones. Según la ley de amparo, decía en ese momento Cosío, eso ya es jurisprudencia. O sea, si se ha alcanzado los números, la votación, si ya el propio software recaba que ha habido precedentes que se están, ¿no? Además, ahora con toda la idea que traemos
de los precedentes y que ha habido una reforma al respecto. O sea, lo de Cosío hoy tendría más sentido, pero bueno, básicamente al final decir, esta es una tesis aislada, esta es una tesis jurisprudencial, esta va para tribunales de tal tipo, esta va para todos, esta es más, se va al diario oficial de una vez. Decía, ¿por qué no podemos tener un software así, no? Y dijo, yo me comprometo que en lo que soy ministro, eso va a cambiar. Y miren, Cosío ya se fue y no cambió nada, sigue igual. Entonces yo llegué a pensar que quizá es una forma de gestión de la información, no buena, no positiva. O sea, es una forma de, o sea, ¿cómo diría? Que le conviene a la gente del Poder Judicial Federal, ¿no? Porque entonces puede jugar con los tiempos, ¿no? Piensen ustedes, no sé si les tocó seguir lo de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Parecían quinielas de cierre de liguilla, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo votó? No, ya no supe, sí o no, qué o cómo, ¿no? Y nadie tenía certeza de nada, ¿no? O sea, además ahora, fíjense, con tantas redes sociales, pues a lo mejor estabas en un chat en WhatsApp, estabas siguiendo algo en Twitter o un noticiero por la radio, todo eso se podía hacer digitalmente, digamos, pero la Corte no tiene un sistema para informar y decir, pasó esto. ¿Por qué? Yo creo que porque justo no les conviene. Perdón por mi teoría conspiracionista, pero, o sea, es una manera entonces de decir informo, pero no informo, ¿no? Tienes acceso, pero no lo tienes, ¿no? Y entonces tienes tiempo, pues, para acomodar, para arreglar, para negociar, ¿no? Y digo, puesto así, suena, entiendo, suena un poco feo y terrible, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, podríamos tener la tecnología de punta. Si no tenemos la voluntad política para operarla, no vamos a poderla operar de ninguno. Eso, quizá ese era mi punto, ¿no? De arranque con esto. O sea, es lo que yo quería hacer esta clase un poco, ¿no? Porque entonces nos va a tocar, y a ustedes sobre todo, que van a ser egresados de este diplomado, un poco empezar a litigarlo, a exigirlo. No sé si me explico, o sea, porque a mí me parece que los tribunales no quieren del todo transitar hacia allá. Y eso me estoy refiriendo a los servicios que la justicia tiene que tener en lo digital. Ya déjense ustedes de un juicio en línea. Los servicios mínimos que se tienen que tener en línea, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay bastantes huecos, insisto, y si nos vamos, digamos, hacia las entidades federativas, creo que todavía el asunto es más grave, ¿no? Porque, pues todavía en algunas, digamos, páginas de la justicia federal, pues encuentras nombres, encuentras teléfono, la extensión, ¿no? Pero en las de las entidades federales no encuentras nada, ¿eh? A mí que me ha tocado buscar, dice, ¿quién sabe quién será, no? O sea, o ves ahí el nombre del secretario, la secretaria, y dices, pero pues no la encuentro por ningún lado. Cuando supuestamente hace 10 años, cuando se habla de transparencia, ¿se acuerdan de eso, de la transparencia? Tú, o sea, esa era una obligación, de tener disponible por acceso a la información los datos de todos los servidores públicos, ¿no? Dice Adrián, no son transparentes ni con sus prestaciones. Bueno, es que ese es todo un rollo. Es que el tema del acceso a la información va ligado con el de la rendición de cuentas. Por eso empecé con ese tema, ¿no? O sea, también hay que rendir cuentas en lo digital. ¿Cuánta gente nos está consultando? ¿Cuánta gente nos está mirando? ¿Cuánta gente ha descargado cosas? Y aquí es importante eso. Adrián, adelante. Hago el comentario porque haciendo consultas en los portales con las obligaciones mínimas que tienen, que tiene que publicar, ya no digamos una transparencia proactiva. Es un laberinto.
además de que los formatos diseñados por el INAI para el cumplimiento de esas obligaciones son unos mamotretos que, bueno, contienen 100 celdas de información donde lo que hacen es desalentar cualquier consulta. Digo, no porque sea de casa, pero, por ejemplo, el directorio del funcionariado del Instituto Nacional Electoral es un ejemplo de esa transparencia proactiva, porque no solo es, ve a consultar el Excel, donde puedes buscar toda la línea de un funcionario, sino que te muestra toda la información y del sumo interés. Yo creo que ahí viene esta parte de la burocracia dorada. Simplemente teclean el nombre de un funcionario electoral y les va a aparecer su percepción bruta, su percepción neta, sus prestaciones, el currículum vitae, su preparación académica, etcétera, etcétera. A eso me refiero con esta transparencia proactiva, el abrirse a, y en una situación parecida con el aspecto de la justicia en línea. De lo más novedoso que yo encuentro es cuando los magistrados de la Sala Superior publican un adelanto, un extracto de la sentencia, o mejor dicho, del proyecto de resolución que van a discutir en próximos días. Esa parte me parece una de las cosas novedosas que se empieza a discutir en el espectro público, cómo va el sentido de un proyecto de resolución. Me parece que algo lo empujó en un inicio y pues se ha vuelto costumbre. No sé si esté regulado, si esté reglamentado que tengan que adelantar sus proyectos de resolución. Me parece que no, pero creo que es una medida muy adecuada. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Adrián. Fíjate que por eso hay tantas tareas pendientes. Una de ellas es esa, ¿no? Porque se ha asignado como tarea la posible publicidad o publicación de proyectos a la ética, ¿no? O sea, es decir, puesto que no sabemos cuál es la razón por la cual se socializa un proyecto, o sea, es decir, puede ser para medirle el agua a los tamales, ¿no? O sea, a ver, para sondear cuál es la reacción y entonces, en su caso, cambiar el proyecto o negociarlo, devolverlo, lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí había una propuesta del magistrado Flavio Galván, ¿no? Bueno, ahora profesor investigador de esta Escuela Judicial Electoral, en donde decía que fuera una cosa, eso, como dices tú, ya regular, ¿no? O sea, es decir, que siempre se publicaran. Y que él proponía que incluso se publicaran al mismo tiempo para evitar suspicacias. O sea, es decir, que los demás magistrados conocieran al mismo tiempo que la gente el proyecto, para que no hubiera que, bueno, pues primero se reunió con alguien y entonces ahí lo negoció, ¿no? Porque, claro, es que el tema es que si son las razones jurídicas que un magistrado o una magistrada tiene sobre un asunto, no tendría por qué estar susceptible al cambio, ¿no? O sea, no es que llegas con 2 proyectos, llegas con un proyecto, ¿no? Entonces, claro, las veces que se han publicitado los proyectos ha sido porque el magistrado en cuestión, la magistrada en cuestión considera que debe ser así, pero las razones, o sea, no hay mayor exigencia de saber los argumentos de por qué sí lo hace o por qué no lo hace, ¿no? Entonces, sí hay una discusión en el Tribunal Electoral, al menos en la Corte no lo sé, pero en el Tribunal Electoral sí lo hay, y está ligada a un código de conducta que se está redactando, a un código de ética, ¿no? Para que esté bien regulado, porque esto nos pone además en otro tema que tampoco se ha discutido mucho, pero tampoco se ha regulado ni se ha puesto por escrito, que es el tema del uso de redes sociales. Es decir, los magistrados, las magistradas, tanto federales como locales, tienen y pueden usar sus redes sociales. Pero ¿cómo distingues entre una red social que se usa de manera personal y una red social que tiene carácter de informativo? No sé si me explico, ¿no? Es decir, esto
para claridad y justo en aras de transparencia, pues la gente debiera saber si es una cuenta que se usa para fines de informar el trabajo de alguien o se está utilizando simplemente como se pone a veces en algunos rubros, ¿no? Títulos o biografías, como se le llama en Twitter, las bios, si es, pues no, es a título personal, ¿no? Los comentarios son aquí a título personal. Y lo que casi siempre se dice ahí es que en la medida de lo posible las cuentas personales se usen para ventilar asuntos o cosas del tribunal y que eso se haga a través de una cuenta institucional. Pero aquí el tema es que si justamente se están cabildeando los asuntos, pues ningún magistrado va a utilizar una cuenta institucional para hacer algo en lo que está, sí más o menos, o sea, en lo que está justamente cabildeando, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, porque claro, siendo servidores públicos, además tienen la obligación de que si abren una cuenta, no pueden bloquear a nadie, no pueden, o sea, tienen que darle acceso a todo el mundo, ¿no? Y en redes sociales, pues eso, como Twitter o Facebook, pues te tienes que arriesgar al escrutinio público y a que te digan de todo, o incluso a que haya bots, o que haya, pues eso, un uso incluso personalizado, o ataques, o acoso, o lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, porque también, por ejemplo, me estaban comentando que como no hay una certeza sobre cómo se hacen estas cosas, muchas veces actos que se consideran oficiales, cuando se empiezan a rastrear, o sea, por ejemplo, o sea, se implementó una política pública, o por ejemplo, cuando estamos en el modelo de comunicación política, hay un acto administrativo que puede pasar como acto de campaña o como propaganda oficial negativa o sancionable, y entonces resulta que está a través de una red social. Así me explico. O sea, no hay un oficio, no hay un respaldo, sino que fue una decisión que se tomó a través de WhatsApp. Entonces, muchos de estos rastreos de cómo está esa información, pues requieren obviamente de expertos que sigan eso que se llama huella digital, ¿no? O sea, rastrear de dónde llegó, ¿no? Porque claro, el tema es, a ver, imagínense, ¿no? Un chat de muchas personas en algún gobierno, que ha sucedido, ¿no? En donde se les está indicando pues que tienen que ir a votar de una forma, o que tienen que acarrear a ciertas personas, o que tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, pues eso se borra, ¿no? Se borra. Pero si alguien dentro del chat denuncia, pues obviamente hay que darle seguimiento y hay que echar mano de la tecnología. Pero volvemos al tema, ¿no? O sea, no está regulado y como veo yo, o sea, siempre hay la posibilidad de utilizar esa herramienta de manera negativa. Por eso yo lo que he llegado a pensar es que al lado de todo esto, o sea, toda esta posible o potencial regulación, tiene que ver también un tipo de cultura, un tipo de voluntad política, un tipo de ética y un tipo de capacitación para usar responsablemente esas herramientas. Sí, porque además esas herramientas cada día son mucho más creativas, descubren muchos modos de hacer trampa y sin que te cachen, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en un derecho electoral como el nuestro, donde constantemente se está recurriendo a esa alteración, a ese alargamiento, a ese encontrar el hueco, pues es muy probable que la tecnología se utilice de esa manera. Es más, que se haya utilizado y que ni sepamos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, bueno, fíjense, por eso empecé diciendo, esta clase puede ser muy poco tiempo o mucho tiempo, dependiendo, porque pues casi todo lo que está en la Constitución
básicamente serviría como una especie de contención o de medida para aplicarle a todo lo que tiene que ver con justicia y tecnología o justicia y digitalidad, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, si nos metemos en ese caso concreto, pues resulta que también, aquí también es bien sutil, hay todo un marco regulatorio en México y a nivel internacional, encabezado incluso por la Organización de Naciones Unidas y la UNESCO en específico, a propósito de lo que se llaman discursos de odio. Entonces, puede haber que, puede existir que se esté utilizando una serie de recursos digitales para incrementar o acrecentar o difundir discursos que generan violencia de género o que generan racismo, que generan clasismo, ¿no? Y se está haciendo incluso de manera oficial. Y eso está mal, o sea, está violando un montón de principios constitucionales y convencionales, pero pues es muy, digamos, complicado, difícil, incluso no existen de alguna forma tampoco las instancias para denunciar este tipo de actos a veces, ¿no? Y bueno, el caso célebre que se pone, y es el que se puso a consideración dentro de la Escuela Judicial Electoral, fue el de Donald Trump, que fue analizado, o sea, curiosamente, por el Comité de Ética de Meta, ¿no? De Facebook, ¿no? De Metaverso. Y ese comité está tomando decisiones bien interesantes. Aunque se trata de una empresa privada, este comité está constituido por expertos y expertas, curiosamente, algunos de ellos salidos de temas del derecho internacional público de los derechos humanos. Me refiero obviamente a Catalina Botero. Catalina Botero colaboró en la Corte Interamericana y después fue integrar el Consejo de Meta, ¿no? Y entonces ella contaba que en ese caso de Trump, pues obviamente se demostró que Trump estaba asusando a la gente. También Pamela San Martín, exacto. Pamela San Martín está en ese comité. Donald Trump estaba asusando a la gente a través de sus redes sociales para cometer los actos del Capitolio, ¿no? Y entonces ahí la cuestión era que se tenían que reunir como de manera así urgente para cortarle el Facebook o el Twitter a Trump, ¿no? Creo que fue Twitter, ¿no? Entonces, claro, eso, o sea, eso dices, bueno, pasó en Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente volvemos al tema de la capacidad, digamos, tecnológica, financiera, económica que algunos actores políticos tienen para poder utilizar la tecnología a su favor y en contra de otras personas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a surgir, como digo, casi todo lo que está en la Constitución se conectaría ahí. ¿Por qué? Simplemente porque lo que estamos trasladando es todas nuestras actividades a lo digital. Entonces, piensa en libertad de asociación, ¿no? Derecho a la educación, incluso cosas concretas como derecho a la educación política. O sea, tenemos derecho a una educación política, tenemos derecho a una alfabetización digital política. O sea, nosotros tendríamos derecho a que se nos informara cómo saber distinguir entre fake news e información política relevante. Tampoco tenemos esa posibilidad hoy en día, ¿no? Entonces, las posibilidades, como ven, son infinitas. O sea, se pueden hacer muchas cosas, se pueden conectar muchas cosas, ¿no? Ahora les voy a compartir una página que me parece les será de suma utilidad. Y que también voy a compartir aquí por este medio para empezarla a mostrar un poco, ¿no? Fíjense, es el marco normativo en la materia aplicable al Poder Judicial de la Federación respecto de lo que llama la Corte tribunal virtual, tribunal electrónico, juicio en línea, expediente electrónico o firma electrónica. Esto porque a raíz de la pandemia, efectivamente, hubo muchas consultas a la Suprema Corte sobre qué se debía hacer para responderle a las personas. Entonces, la Corte hizo este micrositio donde se encuentra
la legislación que es importante tomar en consideración y en cuenta respecto de toda esta cuestión tecnológica y digital, ¿no? Entonces, esta pues básicamente habría que revisarla punto por punto, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Bueno, me parece que obviamente algunas aplican, digamos, de manera directa, inmediata, y otras, pues, es a nivel, eso, consultivo, ¿no? Es como para dar luces, para dar indicios por dónde se debería de ir, ¿no? Esta la vamos a revisar mañana, y mañana vamos a revisar la misma información que a nivel interamericano. Aquí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y está justamente la parte solo conducente, a ver, a lo tecnológico o lo digital. Miren, esto se reformó el 19 de agosto de 2022, ¿no? Bueno, es de la Defensoría, que ya vamos a tener una Defensoría alargada. Dice, expediente electrónico, conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman el procedimiento de un medio de impugnación en materia electoral o un procedimiento administrativo independiente de que sea texto, imagen, audio o video. La firma electrónica, que también tenemos tanto en la Corte como aquí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer mañana se va a poner muy bueno. Vamos a hacer un recorrido por esta información que ya tenemos disponible. Vamos a ir de lo nacional a lo interamericano. Hoy hicimos este gran preámbulo. Yo lo que sugiero es lo siguiente: exploren con libertad la página que les acabo de mandar. Estoy seguro que van a ir de inmediato, casi, porque tiene bastante información, ¿no? Y mañana entonces vamos a comentar un poco, porque podría parecer que es bastante información, pero en realidad son cosas muy concretas. Y mañana entonces discutiremos sobre este tema. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.